Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. La primera lectura, hermanos, está tomada de un librito del Antiguo Testamento, el Eclesiastés, se dice en griego, en hebreo Coelet y en español el polémico. Así es como se traduce, es decir, aquel que cuando habla crea polémica, por eso también lo traducen como el predicador. Y no todos los predicadores crean polémica, pero ¿por qué este hombre crea polémica? Porque este libro está escrito alrededor de unos 200 años antes de Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues estaban las consecuencias de una nueva forma de conquista. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos escuchado, Alejandro Magno, un macedonio, un griego, que en muy pocos años conquistó gran parte de los territorios. Le faltó la India solamente porque se enfermó, pero un hombre muy joven que tuvo como maestro a Aristóteles, un gran guerrero con una gran capacidad de liderazgo. Este hombre, parece tan insignificante, inventó una nueva forma de conquista. Antes las conquistas llegaban, los conquistadores dividían generalmente a la población en tres: a unos los asesinaban, a los otros los mandaban al exilio y otros pocos los dejaban trabajando en su tierra. Es decir, es la forma tradicional de conquista. Alejandro Magno dijo: no, vamos a inventar una nueva, muy inteligente. Dijo: no, se van a quedar en su tierra, pero, hay un pero van a hablar nuestra lengua, van a olvidar su lengua, van a pensar como nosotros, van a dejar sus filosofías y van a adquirir las nuestras, la filosofía griega. Y no solamente eso, sino van a vivir como nosotros. Se le llama el helenismo. Y entonces los veo así con cara de: ¿y a dónde nos lleva el Padre? Pero para que vean la agresividad que tiene, cambiar tu idiosincrasia, cambiar tu raíz, cambiar la herencia de tus padres por una estructura totalmente diferente a cambio de quedarte en tu propia tierra. Y entonces muy sutilmente los despersonaliza. Y entonces este hombre, un sabio, por eso es polémico,
porque se pone a defender su raíz delante de la violencia de una estructura cultural que se los está comiendo a los judíos. Los judíos dejan de hablar el hebreo y están empezando a hablar griego. Dejan de alabar a Yahvé y se meten en la filosofía del yo. Y empiezan a vivir el hedonismo, el culto al cuerpo. Poco a poco la raíz judía se empieza a perder. Y este hombre, muy valiente, se pone en contra de todo este imperio y lo cuestiona. Y le dice: ¿cómo puede ser posible que hayamos cambiado nuestra profundidad, nuestra reflexión por el culto al cuerpo? Y el culto al cuerpo, que la filosofía griega, que hace del cuerpo un dios, todo para él, pero no hace nada para los demás. El culto al cuerpo, por eso el gimnasio, que significa desnudo, es decir, desnudar al cuerpo, exponer al cuerpo, alimentar al cuerpo, y todo para el cuerpo, pero el cuerpo no hace nada para los demás. Ese es el hedonismo. Esa es la forma. ¿Dónde está nuestra raíz? ¿Para qué alimentar un cuerpo que no ayuda a los demás, que no sirve a los demás? ¿Por qué buscar el placer por el placer y llegar al fastidio? Alimentando, dice el mismo texto, el ojo nunca se cansa de ver y el oído de oír, pero el alma no está diseñada. Llega un momento en el que el alma, en el absurdo del cuerpo, se siente encarcelada. Y empieza a hablar sobre esta realidad. Y le dice a su pueblo: ¿qué está pasando? ¿En qué momento nos perdimos? El texto el día de hoy. ¿Para quién trabajas? ¿Para qué te alimentas? ¿Para qué te desvelas si no duermes por tus preocupaciones? ¿Qué es lo que te ha pasado que te has perdido? Ya sé, te olvidaste de algo. Creíste que tenías muchos años por vivir. Es tu peor suposición. Y te dejaste engañar, pensaste que ibas a vivir muchos años. Y si te gusta vivir en el futuro, a través de una suposición y de escenarios, bien, en ese escenario del futuro, de tu futuro, incluye también dentro de todas las suposiciones una verdad. Y la única verdad que tienes delante de ti es que te vas a morir. Se levantó enojado el padre, yo creo hoy, ¿no? Nada personal, está aquí. Si vas a jugar en el futuro y si tú crees que vas a vivir muchos años, bien, entonces si vas a crear escenarios para el futuro, entonces pon esa verdad: te vas a morir. ¿Y todo para qué? ¿De qué sirvió tu vida, tu historia? Eres vanidad. Vanus significa aliento, significa vapor. Por eso la vanidad es el vapor. Nada dejaste, nada hiciste. Todo este mundo fue lo mismo, porque lo único que le da consistencia a la fragilidad de un ser humano es la experiencia del amor. Porque cuando alguien ama, entonces aún el vapor tiene la consistencia de dejar algo en los demás. Por eso la primera lectura, este polémico se pone delante y le está diciendo: no se dejen envolver en esta cultura. No crean que van a vivir la eternidad. Y si van a vivir la eternidad, hay que buscarla y no poner nuestra mirada en las cosas que duran muy poco. El Evangelio el día de hoy, un hombre se acerca a Jesús. Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. A Jesús lo han confundido de todo, desde curandero, desde mago, lo confundieron, no hoy en día, peor todavía, pero en su tiempo todo el mundo se acercó pensando, encontrando algo de él. Y este hombre lo confunde como cualquier maestro de la ley. Dile a mi hermano, los maestros de la ley son los que sabían, por supuesto, la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés estaba el derecho a sucesión, en la que el primogénito, el primer hijo, tenía derecho a todos los bienes fijos de la tierra. Esos son propiedad. Y todos los móviles eran
que eran dos tercios, le quedaba un tercio para dárselo a los otros hermanos. Y esa pequeña parte para darle a los hermanos no se la quiso, este mayor se quedó con todo. Y entonces va con Jesús para decirle, oye, dile a mi hermano que esa pequeña parte, un tercio de la herencia, no la dé. Y Jesús le dice, aquí el texto dice amigo, pero no le dice amigo, el original dice hombre. Hombre, ¿quién te dijo, quién me puso a mí como juez en la distribución? No soy cualquier maestrito de la ley. Pero te voy a decir algo. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida es un principio de Jesús maravilloso que nos dejó. La vida no depende de la abundancia de los bienes que posea. Claro, la vida, la verdadera vida no depende de lo que tienes, de lo que posees. Esto es lo que nos dice este mundo, pero no Jesús. La verdadera vida no depende de las cosas materiales, ni de poseerlas, porque el peligro es de que te van a poseer y te van a quitar la verdadera vida. Y te voy a dar un ejemplo, le dice este hombre. Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Se puso a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? El problema de este hombre rico es ¿dónde poner sus bienes? Qué problema, ¿verdad? Ya lo quisiéramos. Tiene tanto que no haya qué hacer con ellos. Ya sé, voy a construir graneros, voy a más grandes y ahí los voy a acumular. Y entonces ahora sí, por muchos años ya tengo resuelto esto. Ahora sí, me voy a decir, fíjense, me voy a decir, descansa, come, bebe, date a la buena vida. Ahora sí, ya, tengo resuelto mi problema. Y viene una palabra, hermanos, sumamente particular para el cristiano, insensato. In significa no en latín, sensato, sensible. Poco sensible. Poco sensible. Esta misma noche te vas a morir. ¿Para quiénes son tus bienes? ¿Para qué trabajaste tanto? No acumulaste riquezas que le agraden a Dios. Viviste para ti y no para los otros. El problema, hermanos, no es que sea rico. El problema no es que disfrute. Ese no es el pecado de este hombre. Se merece un descanso, se merece los bienes, ha trabajado, cultivó la tierra. El problema no es el tener, el problema es la incapacidad que tiene de ser sensible al otro y prefiere acumular. Y cuando alguien acumula un bien, se echa a perder. Echa a perder la cosa y se echa a perder él mismo. Santo Tomás dice que todos los bienes están dirigidos, tienen el fin de cubrir las necesidades del hombre. Y cuando el hombre ha cubierto sus necesidades, entonces si tiene la posibilidad, puede ayudar al otro a cubrir sus necesidades. Nosotros culpamos a Dios por los pobres. No culpemos a Dios. Es el resultado de una insensatez. Porque hemos preferido que las cosas se echen a perder. Y hablo de los alimentos, hablo de la ropa y hablo de las cosas que necesitamos. Y prefiero que se echen a perder a que sirvan para aquel que no tiene. Porque volvemos a caer en el mismo juego de pensar que en el poseer, en el tener está nuestro valor. Y esa estructura de la mente y del corazón lo único que trae es tristeza. Porque cuando alguien empieza a acumular, entonces tiene miedo de que se le pierda. Porque tiene miedo de perder esa seguridad entre las cosas materiales. ¿Qué pasa cuando el hombre rompe esa estructura? ¿Qué pasa cuando el hombre empieza a compartir? Y no es necesario estar en la abundancia. Cuando el hombre es capaz de compartir el pan de cada día,
Cuando el hombre es capaz de desprenderse no de lo que le sobra, de lo que no ha utilizado, de lo que no necesita para vivir. Y cuando empieza a compartirlo, entonces empieza este mundo a ser menos pobre. Porque la pobreza no se resuelve por estructuras del poder ni de los gobiernos. Culpemos. Si no queremos resolver este problema, busquemos un culpable. Pero si queremos resolver este problema del cristianismo, entonces no podemos ser insensatos. Porque el Señor lo que nos está llevando es a descubrir que los bienes materiales hay que disfrutarlos, porque son fruto de tu trabajo y de los tuyos. Pero acumular lo único que va a provocar es enfermedad, miedo, angustia, y poco a poco te va a ir alejando de los tuyos. Porque el problema de la economía, cuando se absorbe, cuando se detiene, sin un fin determinado como es la avaricia. La avaricia, hermanos, es una palabra muy interesante, es amar el deseo. No sé si me explico. Hay gente que ama, desea ir a un viaje, comprar alguna cosa, pero amar el propio deseo, eso es la locura, esa es la avaricia. Quedarse amando una cosa abstracta, como puede ser el dinero, pueden ser otras cosas. Hay gente que quiere ser rica para ser rica, pero no quiere ser rica para disfrutar y para ayudar a los demás. Por eso la segunda lectura el día de hoy, busquen los bienes de arriba. Busca, pon tu mirada más allá de lo que te ofrece este mundo. Descubre que la verdadera riqueza no está aquí, que la verdadera riqueza es con la que tú vas a llegar delante de Dios. Vamos a ser pesados por nuestras buenas obras. Y si tú viviste para este mundo, hermanos, hay que preocuparnos, porque lo importante no es quién va a reclamar nuestro cuerpo para sepultarlo. Lo más importante es quién va a reclamar nuestra alma. Y si en esta vida hemos ido para este mundo va a reclamar nuestra alma. Y entonces vamos a pagar las consecuencias de los placeres y de los bienes de este mundo, que es la condenación. Pero si nuestra alma ha sido para Dios, ha estado en Dios y hemos vivido para Dios, entonces Dios va a reclamar nuestra alma. Y entonces tendremos la recompensa, hermanos, del amor infinito de un Dios que viene a darle al alma la recompensa eterna. Ningún tipo de felicidad de este mundo se compara a lo que el Señor nos está ofreciendo. Y lo único que nos pide es que seamos buenos. La única bondad es desprenderte. Si quieres, conserva lo que traes puesto. Pero si hay algo de sobra, entonces esa migaja que cae de tu mesa, puedes utilizarla con la alegría de compartir con aquel que no está tan afortunado como tú, como nosotros. Por eso el texto del día de hoy, hermanos, nos invita a estar despiertos, porque nuestras casas pueden ser bodegas y se han olvidado de ser hogares. Porque nuestras casas pueden estar llenas de cosas que tienen años allí y hay gente que las necesita. Y yo no estoy, ni siquiera quiero que las traigan aquí a la parroquia. No crean que al final voy a decir, va a haber un bazar y traigan todo para acá. Es lo que menos me interesa, y a Dios tampoco le interesa. Pero sí hay un interés de un necesitado. Y si vamos pasando en esta vida insensibles, hermanos, la sentencia ya está dictada. Insensato, insensata, ¿cómo fuiste capaz? Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, ni siquiera tuviste la sensibilidad para estar allí. Bien, y entonces nuestra vida, lo único para lo que sirvió fue un vapor, un viento, y no dejamos la huella imborrable del amor en aquellos que estaban a nuestro lado. ¿Alguien piensa que estoy enojado? Bueno, voy a volver a predicar para que piensen que estoy enojado. Porque solamente, hermanos,
esto tiene que hacernos despertar, porque no podemos presentarnos a Dios con la riqueza de este mundo, porque es la peor tragedia que le puede pasar a un alma. Y si estás triste y no sabes por qué, es porque tu alma no está preparada para el encuentro con el Señor. Y hay que asegurar cosas, hermanos. Y si hay que asegurar cosas, es poner nuestra mirada en Dios, en la eternidad, y decirle a nuestra alma: te voy a llevar con tu Creador. Y cuando un hombre y una mujer, un joven, un niño, padre, un sacerdote, cualquiera le dice a Dios: que mi cuerpo sirva para llevar mi alma al Señor. Y entonces, hermanos, nos evitaremos todas las idolatrías de este mundo, que habla la segunda lectura del día de hoy. Me voy a revestir del hombre nuevo y se irá perfeccionando día con día. Hermanos, dejemos huella, esa huella imborrable del amor, para que el día que Dios nos llame a su presencia, alguien se acerque a Dios para decirle: gracias, gracias por la vida, por tu vida. Y ese gracias será, hermanos, sin duda la oración más bella en la que podemos llegar acompañados al encuentro con el Señor. Gracias porque estuvo a mi lado. Gracias. Y ese gracias, hermanos, resonará para la eternidad. Vayamos a nuestra casa, veamos lo que tenemos. Y si hay cosas que no son necesarias para vivir, entonces empecemos a disfrutar el compartir, porque alguien las necesita. La Madre Teresa de Calcuta decía: la pobreza, decía, la basura de unos es la riqueza para otros. Qué duro. Pero lo que no me sirve a mí, alguien lo está esperando. Y no necesitan de irse muy lejos. Creo, hermanos, que la cultura de la generosidad no solamente nos va a proporcionar una satisfacción, una alegría, una paz, sino también una cultura que hoy, en un mundo tan egoísta, tan soberbio, en un consumismo desenfrenado, nosotros seremos Coelet, seremos un escándalo, porque nos pondremos delante de una cultura y le vamos a decir: yo no soy como tú. Y vivir cristianamente es vivir con libertad. La verdadera riqueza, hermanos, como dice el Señor, no está en poseer. Hay mucha gente que tiene y es tan pobre porque solamente tiene cosas materiales. No se trata de eso. La verdadera riqueza es cuando me he desprendido de lo mejor que tengo y se lo he dado a los demás. No hablo solamente de las cosas materiales. Hablo de tu tiempo, de tus palabras, de tus consejos, de tu experiencia, de tu delicadeza, de tu visita. Cuando nosotros ofrecemos el más grande tesoro, que somos nosotros, entonces, hermanos, la eternidad nos está esperando. Yo le pido a Dios que nos encontremos en la eternidad. Y ojalá me puedan decir en la eternidad: Padre, valió la pena. Porque va a valer la pena. Porque delante de Dios, ante esa recompensa, hermanos, no nos imaginamos lo que nos espera. Cuidado en nuestro caminar. Cuidemos nuestro paso, porque este mundo, con todos sus atractivos, todos los días quiere intercambiarnos a Dios. Somos libres de decidir si vivimos de una manera insensata o si vivimos de una manera sensata, sensibles al dolor del otro. Cuando me duele el otro y cuando hago algo por él, entonces ya tengo un pie en la eternidad. Que Dios nos conceda, hermanos, que esta palabra ilumine nuestro caminar, nuestro estilo de vida y nuestro deseo de tener bien puesta nuestra mirada en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.